Bienvenido a este viaje nocturno por los cuentos más hermosos de las 1001 noches. Antes de comenzar, me encantaría conocerte un poco más. Escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad nos escuchas. Y también cuéntame, ¿qué hora es ahí donde estás? ¿Es tu momento de relajarte después del trabajo o ya estás acostado preparándote para dormir? Si este video te ayuda a descansar mejor, no olvides darle like. Me ayuda mucho a saber que estos cuentos llegan a quien los necesita. Y si quieres más noches como esta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos cuentos. Ahora ponte cómodo, ajusta el volumen a tu gusto, cierra los ojos y déjame llevarte a través del desierto dorado y las ciudades de mármol del antiguo mundo árabe. Imagina por un momento las noches estrelladas de Bagdad, cuando los mercaderes regresaban de tierras lejanas con historias que parecían imposibles. El aroma de especias flotando en el aire tibio, el murmullo suave de las fuentes en los patios de palacio y el eco de voces que susurraban relatos de genios, princesas sabias y aventureros valientes. Estas son las mismas historias que Sherezade contó al sultán durante 1001 noches para salvar no solo su vida, sino su alma. Historias que han viajado a través de los siglos, de boca en boca, de corazón en corazón, hasta llegar esta noche a ti. Cada cuento es una puerta a un lugar donde la magia aún existe, donde la sabiduría se disfraza de aventura y donde siempre, siempre hay una enseñanza escondida entre las dunas doradas de estas historias inmortales. En las costas rocosas del mar Arábigo, donde las olas susurran secretos antiguos contra la arena dorada, vivía un pescador tan pobre que cada día era una nueva batalla contra el hambre. Su nombre era Jalil, y durante 40 años había echado sus redes al mismo mar, que ahora le devolvía apenas lo suficiente para sobrevivir. Esta es la historia de cómo un solo lance de red cambió no solo su destino, sino su comprensión del mundo. El pescador y el genio. El sol comenzaba a teñir el cielo de rosa cuando Jalil caminó por última vez hacia la orilla. Sus pies descalzos conocían cada piedra del sendero, cada grano de arena de su playa. La red, remendada tantas veces que parecía más hilo que cuerda, colgaba pesada de su hombro. 4 lances, murmuró como hacía cada mañana. Solo 4 intentos y que Alá decida. El primer lance no trajo nada más que algas podridas y desperdicios del mar. El segundo, apenas unos peces tan pequeños que no valía la pena venderlos. El tercero le regaló un poco más de esperanza. Algunos peces decentes que le darían de comer ese día. Pero fue en el 4º lance cuando su vida cambió para siempre. La red se sintió extrañamente pesada al recogerla. Jalil tiró con fuerza, esperando tal vez un pez grande, pero lo que emergió de las aguas lo dejó sin aliento. Una lámpara de bronce tan antigua que parecía haber dormido en el fondo del mar desde el inicio de los tiempos. La lámpara estaba sellada con plomo, y en el metal había inscripciones en un idioma que Jalil no conocía. Pero algo en su interior le susurró que la abriera. Con su cuchillo de pescador rompió el sello. Al principio solo salió un hilo de humo negro. Luego, una columna. Después, una nube tan densa que oscureció el sol del amanecer. El humo tomó forma humana, pero de proporciones gigantescas. Un genio con ojos como carbones encendidos, brazos musculosos como troncos de cedro, y una voz que hizo temblar la tierra bajo los pies de Jalil. Por fin, rugió el genio, y su voz resonó como el eco de 1000 truenos. 400 años he esperado en esa maldita prisión. Ahora, mortal, prepárate a morir, porque tal es mi decreto para quien me ha liberado.
Jalil, temblando pero no vencido por el miedo, encontró la fuerza para hablar. ¿Morir? ¿Por liberarte? ¿Dónde está la justicia en eso, oh poderoso genio? Durante los primeros 100 años, explicó el genio con una sonrisa cruel, prometí riquezas incalculables a quien me liberara. Durante los segundos 100 años, prometí tesoros y sabiduría. Durante los terceros 100 años, prometí poder sobre reinos enteros. Pero durante estos últimos 100 años, solo he conocido la rabia y he jurado matar a quien interrumpa mi encierro. Jalil sintió cómo el terror le helaba la sangre, pero entonces recordó todas las historias que había escuchado de niño en el bazar, todas las enseñanzas sobre la astucia que pueden vencer incluso al poder más grande. «Oh, gran genio», dijo con voz aparentemente tranquila, «antes de que me mates, ¿podrías concederme una última pregunta? Solo para satisfacer mi curiosidad de hombre simple». El genio, divertido por la valentía del pescador, asintió. ¿Realmente saliste de esa pequeña lámpara? Porque, perdóname que lo diga, pero me parece imposible que alguien de tu magnífico tamaño pueda caber en algo tan diminuto. El orgullo del genio se inflamó. «Por supuesto que salí de ahí. ¡Observa!». Y dicho esto, el genio comenzó a contraerse, a reducirse, hasta convertirse nuevamente en humo y introducirse completamente en la lámpara. En el instante en que la última wisp de humo desapareció dentro del bronce, Jalil tomó el tapón de plomo y selló de nuevo la lámpara con todas sus fuerzas. «Libérame», component placement, gritó la voz ahogada del genio desde el interior. «Libérame y te haré rico más allá de tus sueños». «Oh, no», respondió Jalil con una sonrisa. «Tú mismo dijiste que después de 400 años solo querías matar. ¿Qué me garantiza que no cambiarás de opinión otra vez?». Durante 1 hora entera, el genio suplicó, amenazó, prometió y rogó. Finalmente juró por los nombres más sagrados que jamás haría daño a Jalil si lo liberaba, y que le concedería cualquier deseo como recompensa. Solo entonces, Jalil rompió nuevamente el sello. El genio emergió, pero esta vez con humildad en su rosteza inmensa. «Has demostrado que la sabiduría puede vencer a la fuerza», dijo. «Como prometí, te concederé un deseo. ¿Qué quieres? ¿Riquezas, poder o sabiduría?». Jalil pensó durante un largo momento, mirando su red remendada, su barca pequeña, y luego el horizonte infinito del mar. «Quiero», dijo finalmente, «lo que realmente necesito cada día. Que mi red nunca vuelva a salir vacía, que siempre traiga lo suficiente para vivir dignamente y compartir con quien lo necesite». El genio sonrió, y por primera vez su sonrisa fue cálida. «Concedido, pescador sabio. Y porque elegiste la necesidad sobre la codicia, tu red no solo te dará peces, sino que ocasionalmente te traerá pequeños tesoros del mar. Nunca serás el hombre más rico del mundo, pero nunca más conocerás la necesidad». Y desapareció en una brisa marina que olía a especias y a libertad. Jalil vivió el resto de sus días en paz, con suficiente siempre, y cada mañana daba gracias por haber aprendido que la verdadera sabiduría no está en vencer al más fuerte, sino en entender qué es lo que realmente necesitamos para ser felices. Las olas siguieron acariciando la orilla donde Jalil había cambiado su destino para siempre. El eco de su sabiduría se extendió por las costas como el perfume de las flores nocturnas, llegando a oídos de otros soñadores, otros buscadores de fortuna. Entre ellos había un joven llamado Aladino, hijo de un sastre pobre de las callejuelas de una ciudad lejana. Como Jalil, conocía el hambre. Como Jalil, soñaba con algo más que la supervivencia diaria. Pero a diferencia del pescador, Aladino aún no sabía que la verdadera magia
no se encuentra en los deseos que pedimos, sino en cómo elegimos usarla. Su historia comenzó no junto al mar, sino en las profundidades oscuras de una cueva oculta, donde dormía otra lámpara, otro genio, y un destino que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión de lo que realmente significa tener poder. Acompáñanos ahora a esas calles polvorientas y a esa cueva misteriosa, donde aprenderemos que a veces lo que más deseamos puede convertirse en nuestra mayor prueba. Aladino y la lámpara maravillosa. En las callejuelas estrechas y polvorientas de una ciudad del lejano oriente, donde el sol se filtraba apenas entre los toldos de colores y el aroma de especias se mezclaba con el humo de los braseros, vivía un joven llamado Aladino. Hijo de un sastre que había muerto demasiado pronto, conocía el sabor amargo de la pobreza y la soledad de no tener rumbo en la vida. Aladino vagaba por el bazar como cada tarde, observando las riquezas que nunca podría tocar, cuando un extranjero de barba plateada y ojos profundos como pozos antiguos se acercó a él. «¿Eres tú, Aladino, hijo del sastre Mustafá?», preguntó el hombre con una voz que parecía conocer secretos del mundo. El joven asintió, sorprendido de que alguien recordara a su padre. «Soy tu tío, hermano de tu padre», mintió el extranjero, quien en realidad era un mago de tierras lejanas. «He venido a llevarte a un lugar donde puedes encontrar una fortuna que cambiará tu vida para siempre». Aladino, que nunca había conocido a ningún tío, pero que necesitaba creer en la esperanza, siguió al mago hasta las afueras de la ciudad, donde las dunas doradas se extendían hasta el horizonte. Allí, el mago encendió un fuego especial, murmuró palabras en idiomas que el viento se llevó antes de que pudieran ser entendidas, y arrojó polvos misteriosos a las llamas. La tierra tembló, se abrió y apareció una entrada de mármol negro que descendía hacia las profundidades de la tierra. «Escúchame bien, sobrino», dijo el mago con urgencia. «Bajarás por estas escaleras hasta llegar a un jardín subterráneo. Allí verás árboles cargados de frutas que parecen joyas, pero no toques nada. Al final del jardín hay una lámpara de aceite muy sencilla, aparentemente sin valor. Tómala y tráemela. Solo esa lámpara. ¿Comprendes?». Aladino descendió por las escaleras de mármol que parecían bajar hasta el centro mismo de la tierra. El aire se volvió fresco y perfumado, y cuando llegó al jardín subterráneo, sus ojos se llenaron de maravillas. Los árboles estaban cargados de frutas que brillaban como esmeraldas, rubíes y zafiros. Fuentes de agua cristalina cantaban melodías suaves, y flores de colores imposibles perfumaban el aire con aromas que parecían venir directamente del paraíso. Pero Aladino recordó las instrucciones del mago y caminó directamente hacia el fondo del jardín, donde encontró la lámpara. Era efectivamente simple y antigua, cubierta de polvo y aparentemente sin valor alguno. Al tomar la lámpara, sin embargo, algo dentro de él le susurró que la limpiara un poco. Con la manga de su túnica, frotó suavemente el metal. Un humo dorado comenzó a brotar de la lámpara, girando y danzando hasta formar la figura de un genio de aspecto noble, con ojos amables y sonrisa sabia. «Soy el genio de la lámpara», dijo con una voz que sonaba como música de laúd. «Durante 1000 años he esperado a alguien digno. Tus deseos son órdenes para mí, amo». Aladino, todavía atónito, logró susurrar: ¿Puedes sacarme de aquí? La entrada se cerró y estoy atrapado». «Por supuesto, amo». En un parpadeo, se encontró de vuelta en la superficie, pero el mago había desaparecido, furioso por no haber obtenido la lámpara. Durante los días siguientes, Aladino aprendió a usar la magia con sabiduría.
No pidió montañas de oro ni palacios inmediatamente. Primero pidió comida para él y su madre, luego ropas decentes, después una casa modesta pero cómoda. Con cada deseo, el genio lo miraba con creciente respeto. La mayoría de mis amos anteriores, le confesó una noche, pedían todo de una vez. Tú pides solo lo que necesitas. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en saber cuándo es suficiente, respondió Aladino. El verdadero cambio llegó cuando Aladino vio por primera vez a la princesa Badr al-Budur en el mercado. No fue solo su belleza lo que lo cautivó, sino la tristeza en sus ojos, la forma en que caminaba como si llevara el peso del mundo en sus hombros. «Quiero conocerla», le dijo al genio, «pero no para impresionarla con magia. Quiero que me conozca por quien realmente soy». El genio sonrió. «Ahora entiendo por qué la lámpara te eligió a ti, joven amo». Aladino usó la magia para crear oportunidades de encuentro, no para forzar sentimientos. Creó un jardín público donde ella pudiera caminar y encontrar paz. Organizó festivales donde pudiera sonreír. Se presentó como un comerciante próspero, pero honesto. Lentamente, la princesa comenzó a notar al joven que parecía entender su corazón sin necesidad de palabras. Se enamoraron no por hechizos, sino por afinidad verdadera. Cuando finalmente se casaron, Aladino había aprendido la lección más importante de todas, que la magia más poderosa no es la que cambia el mundo exterior, sino la que transforma nuestro corazón. Y el genio, que había servido a amos codiciosos durante milenios, encontró en Aladino no solo un señor, sino un amigo que le enseñó que la verdadera libertad no está en no tener cadenas, sino en elegir a quién servir con amor. Aladino descubrió que el poder sin sabiduría es destrucción, pero la sabiduría con poder puede crear mundos nuevos. La verdadera magia no está en obtener lo que deseamos, sino en desear aquello que realmente nos hace felices y hace felices a quienes amamos. Mientras Aladino construía su felicidad con paciencia y sabiduría, en tierras lejanas otros aventureros buscaban maravillas diferentes. Un joven príncipe había oído leyendas de una ciudad perdida, completamente hecha de bronce, donde los secretos del pasado esperaban entre estatuas que susurraban verdades olvidadas. En los mapas antiguos de los cartógrafos más sabios, existía una leyenda escrita en tinta dorada, que hablaba de una ciudad perdida en el desierto más profundo. Una ciudad tan extraña que quienes la habían visto juraban que estaba hecha completamente de bronce. No bronce común, sino un metal que brillaba con luz propia y conservaba para siempre las voces y memorias de quienes alguna vez la habitaron. El príncipe Qasim, heredero del trono de Damasco, había crecido oyendo esta leyenda de labios de su abuelo, y ahora, cuando el reino gozaba de paz y prosperidad, había decidido que era tiempo de descubrir si los sueños pueden convertirse en realidad. La ciudad de bronce. La expedición del príncipe Qasim partió de Damasco en una mañana dorada, cuando el sol aún acariciaba suavemente las cúpulas de la ciudad. 100 hombres lo acompañaban, soldados valientes, guías expertos del desierto, eruditos que conocían las lenguas antiguas, y un anciano llamado Talib, que afirmaba haber estado cerca de la ciudad misteriosa en su juventud. Durante 40 días cabalgaron a través de dunas que cambiaban de forma como olas congeladas, bajo un cielo tan azul que parecía un zafiro pulido. Las noches eran frías y estrelladas, y alrededor del fuego, Talib contaba fragmentos de la leyenda. La ciudad, susurraba con voz quebrada por los años, no fue construida por manos humanas. Dicen que un rey poderoso desafió a los cielos, y como castigo,
Él y todo su reino fueron transformados en bronce eterno, condenados a existir pero no a vivir, a recordar pero no a olvidar. El día 41, cuando ya algunos hombres comenzaban a dudar, divisaron en el horizonte algo que los dejó sin aliento. Una ciudad entera brillaba bajo el sol del mediodía, como si estuviera hecha de metal pulido. Torres esbeltas se alzaban hacia el cielo. Murallas perfectas rodeaban jardines que parecían esculturas. Y todo, absolutamente todo, tenía el color y el brillo del bronce más puro. Al acercarse, comprobaron que la leyenda era cierta. Las puertas de la ciudad eran de bronce macizo, tan altas que parecían tocar las nubes. Los muros, las calles, las fuentes, los árboles, todo había sido transformado en ese metal precioso que conservaba cada detalle con perfección imposible. Pero lo más extraordinario no era lo que veían, sino lo que escuchaban. Susurros. Miles de susurros que venían de todas partes y de ninguna. Voces de hombres, mujeres y niños que parecían conversar, reír, llorar y cantar, como si la ciudad entera fuera un eco gigantesco de la vida que una vez albergó. Qasim y sus hombres entraron por las puertas abiertas y se encontraron en calles perfectamente conservadas. En las plazas, estatuas de bronce de personas en posturas naturales parecían a punto de moverse. Un comerciante eterno ofrecía frutas de bronce a compradores que nunca llegarían. Niños jugaban un juego que nunca terminaría. Amantes se miraban con ojos de metal que no parpadearían jamás. En el centro de la ciudad se alzaba un palacio de tal magnificencia que quitaba el aliento. Sus puertas estaban abiertas, como invitando a los visitantes. En el salón del trono encontraron al rey de bronce, sentado en majestad eterna, con una expresión de tristeza infinita grabada para siempre en su rostro metálico. Sobre el trono, inscripto en letras que brillaban con luz propia, había un mensaje en lengua antigua. El erudito de la expedición lo tradujo con voz temblorosa. Yo fui Malik ibn Dinar, rey de esta ciudad próspera. En mi orgullo desafié a los cielos, creyendo que mi poder era igual al del Creador. Pedí la inmortalidad para mí y mi pueblo, sin entender que la inmortalidad, sin la capacidad de crecer, de cambiar, de elegir, no es bendición, sino maldición. Ahora somos eternos, pero no vivimos. Recordamos, mas no podemos crear nuevas memorias. Que mi historia sirva de enseñanza. La verdadera riqueza no está en durar para siempre, sino en vivir plenamente cada momento que se nos concede. Qasim se acercó al trono y, con respeto infinito, colocó su mano sobre la del rey de bronce. En ese instante, las voces de toda la ciudad se alzaron en un coro armonioso que parecía decir «gracias» en 1000 idiomas diferentes. Durante 3 días se exploraron la ciudad, maravillándose con jardines donde flores de bronce conservaban su belleza eterna, bibliotecas donde libros metal guardaban conocimientos de civilizaciones perdidas, y talleres donde artesanos de bronce mantenían para siempre el gesto de crear su última obra. Pero también sintieron la melancolía infinita que impregnaba cada rincón. Era hermoso, era eterno, era perfecto, pero no estaba vivo. El 4.º día, cuando se disponían a partir, sucedió algo extraordinario. El viento del desierto comenzó a soplar con fuerza inusual, y con él llegaron nuevos susurros, diferentes a los que habían escuchado antes. Eran voces de agradecimiento, de bendición, de despedida. Y por un momento, solo por un momento, Qasim juró que vio una sonrisa en el rostro del rey de bronce. La expedición regresó a Damasco con tesoros, sí, pero no de oro ni plata. Regresaron con la sabiduría más valiosa de todas, la comprensión de que la vida, con todas sus imperfecciones, sus cambios y su brevedad,
es infinitamente más preciosa que la perfección eterna, que no conoce el crecimiento. Qasim aprendió que la verdadera inmortalidad no está en durar para siempre sin cambiar, sino en vivir cada día con tal plenitud que nuestras acciones y amor permanezcan en el corazón de quienes tocamos. La perfección que no crece es una prisión dorada, pero la vida imperfecta que se transforma cada día es el regalo más grande que existe. Las enseñanzas de la ciudad de bronce viajaron con Qasim de vuelta a su reino, donde gobernó con sabiduría el resto de sus días. Sus historias llegaron a otros reinos, incluyendo uno donde vivía una princesa que había perdido la capacidad de reír, y donde un joven sanador estaba a punto de descubrir que a veces la medicina más poderosa no viene en frascos, sino en forma de historias que tocan el alma. En un reino donde las rosas florecían todo el año y las fuentes cantaban melodías dulces, vivía una princesa llamada Zara, cuya belleza era famosa en tierras lejanas. Pero había algo que preocupaba profundamente al sultán, su padre. Desde hacía 3 años, nadie había visto sonreír a la princesa, no por crueldad o arrogancia, sino por una melancolía tan profunda que parecía haberse instalado en su alma como una sombra permanente. Los mejores médicos del reino habían intentado curarla con hierbas y pociones, pero ningún remedio tocaba la tristeza que vivía en su corazón. Hasta que llegó al palacio un joven sanador llamado Hakim, que traía consigo una medicina diferente, el poder sanador de las historias. La princesa que no reía. Hakim no era como los otros médicos que habían visitado el palacio. No llevaba bolsas llenas de frascos ni pergaminos con fórmulas complicadas. Solo traía consigo una alfombra desgastada, una memoria llena de cuentos y la certeza de que a veces el alma se cura no con medicina para el cuerpo, sino con alimento para el espíritu. Cuando fue llevado ante la princesa Zara, la encontró sentada junto a una ventana que daba a los jardines más hermosos del reino. Pero ella miraba a través del cristal como si no viera las flores, como si todo el color del mundo se hubiera desvanecido de sus ojos. «Princesa», dijo Hakim con una voz suave como el murmullo del agua, «no he venido a darte medicinas que bebes, sino historias que alimentan el alma. ¿Me permites contarte una?» Zara lo miró con ojos cansados, pero asintió. ¿Qué más daba una historia más en su vida vacía de alegría? Hakim extendió su alfombra en el suelo, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó. Había una vez una golondrina que perdió su canción. Volaba de árbol en árbol, abría el pico, pero no salía sonido alguno. Los otros pájaros se burlaban de ella, y la golondrina se llenó de tristeza, hasta que conoció a un anciano ruiseñor que le dijo: «Pequeña, tu canción no se perdió, solo se escondió tan profundo en tu corazón que necesitas una razón muy especial para que vuelva a salir». La princesa escuchó en silencio, pero Hakim notó que sus ojos tenían una chispa diferente. «¿Y qué pasó con la golondrina?», Drenia preguntó Zara, casi sin darse cuenta. «Ah», sonrió Hakim, «esa es solo la primera parte de la historia. Mañana, si me lo permites, te contaré cómo la golondrina encontró su canción perdida». Por primera vez en años, la princesa sintió curiosidad. Esa noche, en lugar de dar vueltas en la cama pensando en su tristeza, se preguntó qué habría pasado con aquella golondrina sin voz. Al día siguiente, Hakim regresó y continuó. La golondrina decidió ayudar a otros animales del bosque que tenían problemas. Llevó ramitas a una ardilla que construía su nido, guió a un conejito perdido de vuelta con su familia y alertó a los ciervos cuando se acercaban cazadores. Y una mañana, mientras ayudaba a un polluelo caído a volver a su nido,
sucedió algo mágico. ¿Qué? Swing preguntó la princesa inclinándose hacia adelante. Su canción regresó, pero no era la misma de antes. Era más rica, más profunda, más hermosa, porque ahora llevaba en ella todas las vidas que había tocado con amor. La princesa permaneció pensativa durante largo tiempo. ¿La tristeza puede transformarse en algo hermoso? Drenia preguntó finalmente. Como el carbón se transforma en diamante bajo presión, respondió Hakim. El dolor que no nos destruye nos pulveriza hasta convertirnos en algo más fuerte y más brillante. Día tras día, Hakim regresaba con nuevas historias. Historias de árboles que florecían más hermoso después de las tormentas, de estrellas que brillaban más fuerte en las noches más oscuras, de jardineros que creaban los jardines más bellos después de haber conocido el desierto. Poco a poco, la princesa comenzó a esperar las visitas del joven sanador. Comenzó a hacer preguntas, a participar en las historias, incluso a sugerir finales diferentes. Un día, Hakim le contó la historia de una princesa que había olvidado cómo reír, pero que recordó cuando se dio cuenta de que su propósito no era ser feliz para sí misma, sino llevar luz a otros que, como ella, habían perdido su camino en la oscuridad. ¿Y cómo hizo eso? Drenia preguntó Zara. Salió de su palacio, visitó a los enfermos, consoló a los que lloraban, y descubrió que dar alegría a otros era la forma más directa de encontrarla para ella misma. Esa noche, la princesa Zara no pudo dormir, pero no por tristeza, sino por una idea que crecía en su corazón como una semilla en tierra fértil. A la mañana siguiente, pidió a su padre que la dejara salir del palacio. Visitó hospitales, orfanatos y hogares de ancianos. Pero no fue como una princesa haciendo caridad, sino como alguien que había conocido el dolor y podía entender el de otros. Y cuando vio la primera sonrisa en el rostro de un niño enfermo, al que había contado una de las historias de Hakim, sucedió algo que no había pasado en 3 años. La princesa Zara comenzó a reír. No fue una risa pequeña, sino profunda y musical, como el sonido de campanas de plata tocadas por el viento. Y esa risa fue tan contagiosa que pronto todo el hospital se llenó de risas, como si la alegría fuera un fuego que se extendiera de corazón en corazón. Hakim, que había llegado ese día al hospital para contar historias a los enfermos, vio a la princesa rodeada de niños que reían y aplaudían, y supo que su trabajo estaba completo. ¿Cómo lo supiste? Drenia le preguntó Zara cuando se encontraron. ¿Cómo supiste que las historias me sanarían? ¿Por qué?, respondió Hakim con una sonrisa. Las historias nos recuerdan que no somos los únicos que hemos sufrido, que nuestro dolor forma parte de una narrativa más grande y que siempre, siempre hay una página en blanco esperando a que escribamos un final diferente. La princesa Zara aprendió que la sanación verdadera no siempre viene de curar nuestro propio dolor, sino de usar ese dolor transformado para aliviar el sufrimiento de otros. Y Hakim demostró que a veces la medicina más poderosa no se encuentra en los frascos, sino en las historias que nos conectan con la esperanza y con el corazón de otros seres humanos. La risa de la princesa Zara se convirtió en leyenda, y su historia viajó por caravanas y barcos hasta llegar a oídos de otros sanadores del alma. Uno de ellos era un viejo jardinero que vivía en un oasis remoto, donde había creado algo imposible. Un jardín donde las rosas nunca morían, pero que estaba a punto de aprender una lección sobre la belleza verdadera. En el corazón de un oasis perdido, donde las palmeras susurraban secretos al viento del desierto,
y el agua brotaba cristalina de manantiales profundos. Vivía un jardinero llamado Yusuf, que había logrado algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Sus rosas nunca se marchitaban. Florecían eternamente en perfectos colores rojos, blancos y dorados, manteniendo su fragancia y su belleza sin que el tiempo pudiera tocarlas. Yusuf había pasado años perfeccionando su arte, mezclando aguas especiales y pronunciando palabras ancestrales hasta conseguir crear el jardín más hermoso que ojos humanos hubieran contemplado. Pero estaba a punto de descubrir que la verdadera belleza esconde secretos que van más allá de lo que podemos ver. El jardín de las rosas eternas. Durante 20 años, Yusuf había cuidado su jardín con devoción absoluta. Cada mañana, antes de que el sol tocara los pétalos eternos, recorría los senderos de piedra blanca, regando las plantas con agua bendecida por la luna llena. Cada tarde, al atardecer, se sentaba en el centro del jardín a contemplar la perfección inmutable de su creación. Las rosas eran sobrenaturalmente hermosas. Conservaban la frescura del primer día en que habían florecido. Sus pétalos eran suaves como seda y su fragancia permanecía intacta sin importar si era invierno o verano, día o noche. Viajeros de tierras lejanas llegaban solo para contemplarlas, y todos se marchaban susurrando sobre el milagro que habían presenciado. Yusuf se sentía orgulloso de su logro. Había vencido al tiempo, había conquistado la muerte, había creado belleza eterna. Pero una mañana, mientras paseaba por su jardín perfecto, notó algo extraño. Una sola rosa, en el rincón más alejado del jardín, se veía diferente. No era que estuviera marchita, era que parecía más viva que las demás. Sus pétalos tenían una transparencia que las otras no tenían, una luminosidad que parecía venir de dentro. Yusuf se acercó preocupado. ¿Acaso su magia estaba fallando? Pero cuando se inclinó para examinar la rosa más de cerca, sucedió algo inesperado. La rosa le habló. «Buenos días, querido jardinero», dijo con una voz como el murmullo del agua sobre las piedras. «He esperado mucho tiempo para poder conversar contigo». Yusuf retrocedió, asombrado. En todos sus años de magia y jardinería, nunca había escuchado hablar a una flor. «No temas», continuó la rosa. «Soy la única en tu jardín que conserva el don de la palabra, porque soy la única que conserva el don de la vida verdadera». «¿De qué hablas?», Drenia preguntó Yusuf, aún tembloroso. «Todas mis rosas están vivas. Son eternas, perfectas, inmortales». La rosa se meció suavemente con la brisa matinal. «Mira a tus otras flores, jardinero sabio. Míralas realmente. ¿Has visto alguna vez una abeja visitarlas? ¿Has visto a una mariposa posarse en sus pétalos? ¿Has visto crecer nuevos capullos?». Yusuf miró alrededor de su jardín y por primera vez en 20 años, realmente observó. Tenía razón la rosa. No había abejas, no había mariposas, no había nuevas flores. Era hermoso, sí, pero era hermoso como lo es una pintura. Perfecto, inmutable, pero sin vida real. «¿Qué eres tú entonces?», Drenia preguntó Yusuf. «Soy lo que era tu jardín antes de tu magia. Soy mortal, sí, pero por eso mismo estoy verdaderamente viva. Mis pétalos se marchitarán en pocos días, pero mientras tanto, daré semillas que se convertirán en nuevas flores. Las abejas vendrán a buscar mi néctar, las mariposas bailarán alrededor de mis pétalos, y cuando muera, mi esencia alimentará la tierra para que crezcan flores aún más hermosas». Yusuf se sentó en el suelo junto a la rosa hablante, sintiendo como si despertara de un sueño muy largo. «He cometido un error, Drenia», murmuró. «No un error», respondió la rosa con ternura. «Has creado algo hermoso,
pero has aprendido solo la mitad de la lección sobre la belleza. La has preservado, pero has olvidado que la verdadera belleza está en el ciclo. El nacer, el florecer, el dar fruto, el marchitarse y el renacer transformado en algo nuevo. Durante los días siguientes, Yusuf observó a la rosa mortal con atención completamente nueva. Vio cómo las abejas llegaban a visitarla como si fuera una vieja amiga. Vio cómo las mariposas danzaban a su alrededor. Vio cómo pequeños insectos encontraban refugio entre sus pétalos. Vio por primera vez en años la vida verdadera. Y cuando la rosa comenzó a marchitarse, en lugar de sentir tristeza, Yusuf sintió algo parecido a la reverencia. Cada pétalo que caía llevaba consigo la promesa de nueva vida. Cada arruga en sus hojas contaba la historia de días vividos plenamente. El último día de la rosa, Yusuf se sentó junto a ella desde el amanecer hasta el atardecer. «Gracias», le susurró cuando solo quedaban unos pocos pétalos. «Gracias a ti», respondió la rosa con una voz que se desvanecía como un eco. Por aprender a ver la belleza no solo en la perfección eterna, sino en la perfección del momento presente, que es hermoso precisamente porque no durará para siempre. Cuando la rosa se marchitó completamente, Yusuf tomó la decisión más difícil de su vida. Una por una, comenzó a deshacer los hechizos que mantenían eternas a sus rosas. No destruyó su jardín, lo transformó. Permitió que algunas flores fueran eternas, para que los viajeros pudieran contemplar belleza permanente. Pero permitió que otras fueran mortales, para que el jardín tuviera vida verdadera, abejas, mariposas, nuevas semillas y el ciclo eterno de nacer, crecer, morir y renacer. Y descubrió algo maravilloso. El jardín mixto era 1000 veces más hermoso que el jardín perfecto, porque ahora tenía no solo belleza, sino música de abejas, danza de mariposas y la alegría constante de lo inesperado. Los viajeros seguían llegando, pero ahora se quedaban más tiempo. No solo admiraban, sino que participaban. Ayudaban a plantar, se maravillaban con cada nueva flor que nacía y se llevaban consigo no solo el recuerdo de la belleza eterna, sino la sabiduría de que la vida más hermosa es la que abraza tanto la permanencia como el cambio. Yusuf aprendió que la verdadera maestría no está en crear perfección inmutable, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre lo eterno y lo temporal. La belleza más profunda no está en lo que nunca cambia, sino en la danza armoniosa entre permanencia y transformación, entre lo que conservamos y lo que dejamos ir. La sabiduría del jardinero Yusuf se extendió como el perfume de sus rosas por todo el desierto, llegando hasta los oídos de otros buscadores de verdad. Entre ellos había un arquitecto solitario que en lo alto de una montaña remota había construido un palacio único en el mundo, un lugar donde el viento mismo se había convertido en narrador eterno. En la cima de una montaña tan alta que las nubes la acariciaban como velos de seda, se alzaba un palacio construido no de piedra ni mármol, sino de aire y sonido. Su arquitecto había sido un hombre llamado Hakim al-Ri, que había pasado toda su vida estudiando los secretos del viento hasta aprender a darle forma y convertirlo en habitaciones, pasillos y torres que existían solo mientras el aire las sostuviera. Este era un lugar donde solo podían llegar aquellos que habían aprendido a escuchar verdaderamente, porque el palacio no se veía con los ojos, sino que se sentía con el alma, y quienes conseguían encontrarlo descubrían que era el hogar de las historias más antiguas del mundo, contadas por una voz que era tan vieja como el primer suspiro de la creación.
el Palacio de los Vientos Susurrantes. Laila era una tejedora de tapices que había perdido la inspiración. Durante meses, se sentaba frente a su telar en silencio, con los hilos entre las manos, pero sin poder ver en su mente los diseños que antes fluían como agua de manantial. Sus tapices habían sido famosos por contar historias con colores y formas, pero ahora solo veía hilos vacíos, sin narrativa, sin alma. Una noche, mientras paseaba por las terrazas de su casa buscando la inspiración perdida, escuchó algo extraño en el viento. No era solo el sonido del aire moviéndose entre las hojas, sino algo parecido a una voz, muy lejana, que parecía llamarla por su nombre. Laila, susurraba el viento. Laila, ven. Siguiendo esa voz casi inaudible, caminó por senderos que no había visto antes, subió por laderas de montaña que parecían aparecer bajo sus pies, solo cuando los necesitaba, hasta que llegó a un lugar donde el aire mismo tenía forma. El Palacio de los Vientos Susurrantes se materializó a su alrededor como un sueño que se hace real. No tenía muros sólidos, sino corrientes de aire que formaban habitaciones. No tenía puertas, sino brisas que se apartaban para dejarla pasar. No tenía muebles, sino nubes suaves que se solidificaban cuando necesitaba sentarse. En el corazón del palacio, en una habitación circular donde convergían todos los vientos del mundo, encontró al narrador eterno. No era un hombre ni una mujer, sino pura voz, una presencia que había estado contando historias desde antes de que existieran las palabras, usando el lenguaje primordial del viento que todos los corazones pueden entender. Bienvenida, tejedora de historias, le dijo la voz con un tono que era como el sonido del viento en cañones profundos. He estado esperándote. ¿Por qué no puedo crear más? Drenia preguntó Laila, sintiendo que no necesitaba explicar quién era ni cuál era su problema. Esta presencia ya lo sabía todo. ¿Por qué has olvidado de dónde vienen las historias? Respondió el viento. Has creído que nacen en tu mente, pero las historias vienen de un lugar mucho más profundo. Vienen del gran telar cósmico donde cada vida es un hilo, cada decisión es un color, y cada historia es un patrón en el tapiz infinito de la existencia. Enséñame, susurró Laila. Cierra los ojos y escucha, dijo el viento. Laila cerró los ojos y entonces comenzó a escuchar las historias más hermosas que había oído jamás. Pero no eran contadas con palabras, sino con sonidos puros que pintaban imágenes directamente en su alma. Escuchó la historia del primer rayo de sol que tocó la tierra. Escuchó la historia de la primera gota de lluvia que despertó a una semilla dormida. Escuchó la historia de la primera risa de un niño, del primer beso entre dos amantes, de la primera lágrima de alegría de una madre. Escuchó historias de estrellas que morían para dar vida a planetas nuevos, de árboles que crecían durante siglos solo para que un día una niña perdida encontrara refugio bajo su sombra, de ríos que corrían durante milenios llevando mensajes del mar a las montañas. Y también escuchó su propia historia, la de una tejedora que había perdido su don para poder encontrarlo de nuevo, transformado y más profundo. Ahora entiendes, susurró el viento cuando las historias terminaron. Tú no creas las historias. Eres un canal por el que las historias del universo fluyen hacia el mundo. Tu trabajo no es inventar, sino escuchar tan profundamente que puedas traducir lo que escuchas en colores y formas que otros puedan ver. Laila abrió los ojos y descubrió que sus manos ya estaban moviéndose, tejiendo en el aire patrones invisibles que podía ver con perfecta claridad. El telar cósmico se había vuelto visible para ella. ¿Cómo puedo mantener esta visión cuando regrese a casa?
Drenia preguntó. El secreto, dijo el viento con una sonrisa que se podía escuchar aunque no ver, es en recordar que nunca te vas realmente de aquí. Una vez que has aprendido a escuchar las historias del viento, las llevas contigo a donde quiera que vayas, en el susurro de las hojas, en el murmullo del agua, en el silencio entre las palabras de las personas que amas. Siempre hay historias esperando a ser escuchadas por quien sabe cómo prestar atención. Cuando Laila regresó a su casa, no recordaba exactamente cómo había bajado de la montaña, pero cuando llegó a su telar, sus manos sabían exactamente qué hacer. Tejió durante días y noches, creando tapices que contaban historias que nunca había vivido, pero que reconocía como verdaderas. Historias de otros mundos, de otras vidas, de sueños compartidos por toda la humanidad. Y cada vez que se sentía perdida o sin inspiración, se quedaba muy quieta, escuchaba el viento que entraba por su ventana, y ahí estaban, las historias infinitas, esperándola como viejas amigas, susurrándole secretos que podía traducir en hilos de colores para que otros pudieran verlas y recordar que todos somos parte de la misma narrativa inmensa. Algunos dijeron que Laila había encontrado el secreto de la creatividad eterna. Otros, que había aprendido a escuchar a Dios. Pero ella sabía que había descubierto algo más simple y más profundo, que las mejores historias no terminan nunca, sino que continúan susurrando en el viento, esperando a que alguien las escuche y las comparta. Y en las noches muy silenciosas, cuando el mundo duerme y el viento sopla suave, si escuchas con atención, aún puedes oír el eco de todas las historias que alguna vez han sido contadas y todas las que aún esperan ser descubiertas. Laila aprendió que la verdadera creatividad no es crear algo de la nada, sino aprender a escuchar tan profundamente que podamos percibir las historias eternas, esperando a que alguien las traduzca en formas que otros puedan experimentar. En el silencio más profundo, siempre hay susurros de infinitas historias por contar. Y así, como Laila aprendió a escuchar las historias del viento, nosotros hemos viajado juntos esta noche a través de 6 mundos diferentes, conociendo pescadores sabios, príncipes aventureros, princesas que recuperaron su risa y jardineros que comprendieron los secretos de la belleza verdadera. Cada historia que hemos compartido esta noche ahora vive dentro de ti, como semillas plantadas en el jardín de tu memoria. Y mañana, cuando despiertes, llevarás contigo algo de la sabiduría del pescador, algo de la magia de Aladino, algo de la comprensión del príncipe Qasim, algo de la alegría sánada de la princesa Zahra, algo de la contemplación del jardinero Yusuf y algo de la capacidad de escuchar las historias infinitas que susurra el viento. Que tengas sueños hermosos, llenos de palacios de bronce y jardines eternos, de genios sabios y princesas que ríen. Y que cuando el viento mueva las cortinas de tu ventana esta noche, recuerdes que siempre hay nuevas historias susurrando en la oscuridad, esperando, amada, acompañarte en tu descanso. Buenas noches, y que las historias te abracen hasta el amanecer.